Y otra de las noticias importantes que se produjo ayer tiene que ver con el caso de Luis Carlos Galán y la condena a 30 años de cárcel al general Maza Márquez. Ana María, directamente y específicamente, ¿cuál fue el argumento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para condenar al general retirado Miguel Alfredo Maza Márquez? Pues Camila, específicamente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo que él hizo parte de este plan concertado con el paramilitar del Magdalena Medio, Henry Pérez, para asesinar a Luis Carlos Galán. Específicamente, la actividad que hizo el general Maza Márquez tuvo que ver con el debilitamiento del esquema de seguridad del candidato presidencial. Y precisamente estamos con el general retirado Maza Márquez para hablar sobre esta. Otra de las noticias importantes del día de ayer, son las 6 de la mañana, 25 minutos. General Maza Márquez, no son buenos días para usted, pero bienvenido. Buenos días, sí son buenos porque tengo mi conciencia tranquila de todo lo que está sucediendo. General Maza Márquez, usted ha dicho que esta es una condena en vida que le profiere la justicia colombiana por cuenta de que a su edad, 30 años, es una cadena perpetua. Sin embargo, ya con esta condena de la Corte Suprema de Justicia, ¿es poco o nada lo que le queda a usted por hacer? ¿O piensan desde su defensa en algún tipo de recurso internacional o de algún sentido? Bueno, yo afortunadamente he tenido la colaboración de muchas personas que se han acercado y han ofrecido inclusive la defensa gratis. Yo tengo mis abogados, los que ya están trabajando, los que participaron en el juicio de la Corte, y ellos como yo estamos estupefactos de la decisión que se tomó, la cual no refleja en mínima parte de los hechos que se ventilaron con mucha objetividad durante año y medio que estuvo el juicio a disposición de la Corte Suprema de Justicia. General, la Corte ha dicho que usted debilitó el esquema de Galán al imponerle al nuevo jefe de escoltas, a Jacobo Torregrosa. ¿Cómo fue este proceso y quién nombró en efecto a Torregrosa? Miren, eso tuvo su fase inicial muy sencilla. Me encontraba en Palacio. Allí me llamó el presidente Virgilio Barco para que fuera a Palacio. Estando allí se encontraba el presidente Germán Montoya y el mismo candidato Galán. Barco me dijo: mira, el doctor Galán tiene algunos inconvenientes con el jefe de escolta. Nos saludamos, me preguntó acerca de un atentado que días antes yo había sido objeto en la calle 56 con séptima, donde hubo muchos muertos. Una vez le comenté el asunto, me dijo: vea, general, la situación mía es muy sencilla. Yo tengo un servicio de escolta, me han puesto provisionalmente, porque el titular está en vacaciones, un joven que es bueno, pero no se hace respetar. Los demás se juegan con él, etcétera. Pero tiene, a mi manera de ver, un vicio que es un poco de lengua suelta. Va con chisme donde Gloria Pachón y le comenta los hechos, los acontecimientos que ha visto, que yo he hecho, y eso a mí sí me tiene bastante molesto, porque usted comprenderá. Yo le he dicho: doctor Galán, los escoltas no están para inmiscuirse en la vida privada de los personajes. De tal manera que yo voy al DAS y vamos a tomar las decisiones del caso. Cosa que hice, fui al DAS, llamé al jefe de protección, al coronel González, y le dije: mira, González, pida una cita, cosa que hizo con la secretaria de Galán. Háblese con el doctor Galán, porque le está pasando esto y esto y esto. Fíjense a ver si buscan una buena unidad que cumpla con sus obligaciones, que sea un hombre serio y que cumpla con su deber. Hasta ahí llegué yo. Ya lo que fue la escogencia,
quien lo llevó a donde Galán fue el jefe de protección, no fue el general Maza. E inclusive yo no conocí personalmente la unidad que se destinó para ese servicio. De tal suerte que allí la Corte falla de manera muy protuberante. E inclusive ese señor Rosa fue sometido a un entrenamiento previo y nada más duró 20 días al frente de esa escolta, porque a los 8 días saliendo el doctor Galán, una comisión en Medellín junto con su jefe de escolta y otros, fue objeto de un atentado que gracias a Dios no se produjo. Si el atentado da en el blanco, muere el doctor Galán y también muere el jefe de escolta que iba a su lado. En síntesis, eso fue lo que sucedió en términos generales. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de Maza, pues yo no veo por dónde, porque a mí lo que se me dice el doctor Galán, que se trata de una persona que le llevaba chisme a Gloria, chisme que tenían que ver con su vida privada, chisme que tenían que ver con ciertas cosas muy personales que él hacía en su vida, de tal suerte que yo, Miguel Maza, desafortunadamente, hoy por hoy estoy detenido como consecuencia de ello. Es decir, que si el doctor Galán hubiese cumplido a cabalidad con sus obligaciones de hombre casado y no hubiese tenido esos deslices que todo el mundo conocía, el general Maza estuviera hoy en día gozando con su libertad plena y absoluta. En síntesis, he sido víctima de unos amoríos que se hicieron a espaldas de la cónyuge y que me trajeron los dolores de cabeza que desafortunadamente hoy estoy cumpliendo sin tener nada que ver con el asunto porque no me interesa. Escuchan al general Maza Márquez, el exdirector del DAS, condenado por la Corte Suprema de Justicia por el asesinato de Luis Carlos Galán. General Maza, en conclusión, ¿usted lo que nos está diciendo es que usted está en la cárcel por cuenta de unas novias que tenía el doctor Galán? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque de no haberse producido ese hecho, no estuviera yo en estas condiciones. Amoríos muy conocidos, inclusive yo conocí al doctor Gustavo Gaviria, un conocido cafetero que era el mecenas de Galán. Él me lo dijo una vez en el Hilton, lo tengo viviendo allí en Residencias Tequendama. Bueno, a mí eso no me interesó porque no tenía por qué meterme en la vida privada de los personajes. El doctor Gustavo Gaviria quiso colaborar porque ya se veía venir el escándalo. Desafortunadamente él se enfermó de los bronquios y prácticamente murió dentro de una burbuja. Él le comentó al doctor Jorge Cárdenas, quien fue presidente de la Federación de Cafeteras, que él como lamentaba pues que a mí se me fuera a indilgar un hecho que no había cometido, que a él le gustaría aclarar la situación. Lo llamé, él me pasó al teléfono con muchas dificultades, pero me di cuenta que era una persona que estaba físicamente imposibilitada para conversar conmigo, ni menos para dar las declaraciones que para mí hubiesen sido fundamentales, ya que él fue el mecenas de Galán, él era el hombre que andaba con Galán y él conocía los pormenores del estado del lanzamiento. General, la Corte afirma que usted se concertó con paramilitares y capos del narcotráfico para ultimar a Luis Carlos Galán, concretamente con el paramilitar Henry Pérez. ¿Conoció o no conoció a Henry Pérez? No lo conocí, señorita. Yo no conocí el Magdalena Medio. Todo Colombia conoce que el general Maza fue quien elaboró los perfiles de inteligencia que permitieron dar de baja al mexicano en Tolú, en la costa, por cuenta del hoy después general Leonardo Gallegos.
junto con su hijo que apodaban el Pocillo. La muerte del mexicano debilitó de manera ostensible el Magdalena Medio, porque él era la persona que con los recursos del narcotráfico proveía pues todo ese sector. Y entre los perjudicados estaba como segundo Henry Pérez. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que una persona que intervino en esa baja a su jefe va a ser amigo del segundo? Por Dios. Ahora, yo no conocía a él. Yo nunca en mi vida fui al Magdalena Medio, no lo conocí. Es más, no lo conozco. De tal suerte que yo no sé de dónde sale esa versión tan contundente, que es fruto de la imaginación de la persona que elaboró ese proyecto, ¿no? Pero, General Maza, yo le pido consideración con los oyentes, porque ha pasado mucho tiempo, hay oyentes que ni siquiera identifican de qué estamos hablando. Usted, después de tantos años del asesinato de Luis Carlos Galán, ¿considera que la Corte Suprema de Justicia arma un complot contra usted? Montan unos testigos contra usted y lo condenan por cuenta de una novia que tenía Luis Carlos Galán. ¿Usted cree que la Corte se presta para semejante novela que usted nos está contando? Bueno, desafortunadamente no es novela, ¿no? Son hechos que pasaron en la historia de Colombia, ¿no? Ahora, yo no tengo la culpa de eso, ¿no? Segundo, sucedieron hechos. Es cierto lo que usted dice. Sucedieron hechos que día a día fueron creciendo y fueron de igual manera constituyendo pruebas, pero sin ningún fundamento. Precisamente, la primera persona que emitió un concepto muy sesgado, muy mentiroso, por cierto, cuando lo llaman a Justicia y Paz para que declare sus crímenes, es el señor Báez. Él elude su responsabilidad y suelta la siguiente perlita, que el general Maza se la pasaba en el Magdalena Medio tomando trago con Pablo Escobar y el mexicano. Por Dios, tomar trago yo con el hombre que me quería asesinar. ¿Cómo sería de exagerada su versión, que el mismo Popeye la desmintió? Bueno, a partir de ese momento empezaron una serie de hechos, de acontecimientos, todos falsos, pero como decía Bob, mienta una y mil veces y la mentira se convierte en verdad. Eso fue lo que pasó con el general Maza, porque no encuentro otro motivo. Empezaron las investigaciones, luego vino un tal Vladimir, a quien yo identifiqué junto con el coronel Klein en el Magdalena Medio. Fue un sindicado de la matanza de La Jochela, donde mataron a la justicia colombiana. Fue detenido. Él dio unas declaraciones, pero no siguió dando más, porque se quejó, ya que la fiscalía no le había cumplido lo prometido en enviarlo al exterior. No quiso ir a la Corte Suprema de Justicia. En fin, la cosa empezó a tomar características con mentiras, con falsedades que no dejaron de perturbar. General, la Corte... En cuanto a la configuración del expediente, pues tuvimos desafortunadamente un procurador, el señor Mejía, cumpliéndole órdenes estrictas al entonces procurador general Ordóñez. Lo tuvimos todo el tiempo elaborando, diciendo cosas que no eran, y esto se fue enredando. ¿Y de qué manera? De tal suerte que ya con base en eso me llaman a indagatoria, me detienen. La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de anular todo ese proceso debido a que yo era una persona que tenía competencia, tenía fuero ministerial. Todos esos pasos fueron completamente anulados. Entonces quedé en libertad y se volvió a abrir un proceso ya por cuenta de la Corte Suprema.
Ese proceso duró año y medio, donde se rescataron muchas declaraciones, se montó el proceso que duró año y medio. Yo le puedo asegurar que ese proceso en la Corte fue un proceso muy limpio, muy claro, muy diáfano, delante de los 8 magistrados. Fueron citados, inclusive la doctora Gloria Pachón, a quien le preguntó mi abogado si a ella le constaba si había participado o no en el asesinato de su esposo, y ella dijo que no. Juan Lozano y muchos amigos de Galán, las escoltas, de igual manera. Se comprobó que en ningún momento la escolta se había disminuido, por lo contrario, se fortaleció. Era la escolta mejor concebida para esa época. Pues, digo para esa época porque las cosas han cambiado. Hace más de 25 años, pues las cosas en Colombia no eran las mismas en cuanto a la estructura militar. Entonces, quedamos muy satisfechos. Hicimos una muy buena defensa jurídica, hicimos una muy buena defensa material, porque hicimos una investigación de campo en todos los sitios, en todas las escenas. En la Corte Penal Internacional nos dimos cuenta que el 80% de las investigaciones elaboradas en Colombia fueron hechas por el DAS. Fuimos al Tribunal de Manizales, donde reportamos todas las pruebas que condujeron a la detención y pedir en extradición a Yair Klein, y muchas matanzas que se llevaron a cabo en Colombia. Todo eso lo conoció el país, todo eso lo valoró el país, todo eso el país se lo reconoció al general Maza. Después de 20 años me montan a mí este esparpanto de expediente, valiéndose de mentiras, de testigos falsos, y mire usted hasta dónde han llegado las cosas, porque lo que está sucediendo conmigo es una cadena perpetua. Yo soy un hombre que tengo más de 70 años, y 30 años pues pasó los 100, es decir, los últimos años ya los pagaré será en el cielo o en el cementerio, ¿no? Porque la vida no me alcanza para ello. Pero de todas maneras, estamos nosotros observando con mucha objetividad lo que se planteó en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque yo allí veo prácticamente 2 expedientes que no se compadecen el uno del otro. Mientras que nosotros fuimos a la Corte a defender allí en la Corte lo que se había planteado allí, lo que había diseñado la Corte, duramos año y medio, y resulta ahora con un documento que registra hechos sucedidos en la fase inicial de la muerte del doctor Galán, que muchas de esas cosas yo no conocí, muchas de esas cosas se dieron en Soacha, donde la policía fue la que participó, pero me la achacan a mí, y bueno, y ahí estamos nosotros analizando todo eso y vamos a ver cuál es el camino a seguir, porque le cuento que todo lo que se dice allí en un 100% no obedece a la verdad, no obedece a la realidad de los hechos sucedidos. General Maza, muchas gracias por atendernos y darnos su versión de los hechos a propósito de la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Ha sido usted muy amable. Bueno, muy amable, la verdad. El primer paso lo damos en Medellín, porque Ana María ha recibido una visita. Ana María, ¿cómo se llama el señor que se ha acercado a los estudios de la W en Medellín? Julio, pues él se hace llamar Chontico, él no nos quiere dar su nombre por seguridad. Nosotros esta mañana escuchábamos al exdirector del DAS, el general en retiro Miguel Maza Márquez, hablando acerca del magnicidio de Luis Carlos Galán, y pues él al escucharlo se quiso acercar a nosotros para contarnos una versión que él tiene acerca de este magnicidio, Julio. Pero Ana María, calma, sí. Tranquila, calma. Chontico, yo lo entiendo que quiere hacer una denuncia. Chontico está en todo el derecho de proteger su identidad, pero está al frente suyo. ¿Usted lo está viendo? Sí, señor. ¿Usted lo está viendo? O sea, es un señor, sí, señor, de carne y hueso, no es una llamada anónima, él está ahí sentado con usted.
¿Chontico le ha contado a usted privadamente su identidad o le ha mostrado un documento de identificación? Sí, señor. Sí. Pero él dice que no da su nombre por cuestiones de seguridad. No, yo eso lo entiendo. Pero Ok. me interesa es que la audiencia sepa que usted sí sabe quién es Chontico, que él le ha mostrado un documento que tiene una foto que corresponde a la de él. Sí. Sí, señor. Y lo que él dice es que va a hacer una denuncia, no se la aceptamos ni con la voz distorsionada, ni se la aceptamos telefónicamente, pero se la aceptamos con su documento de identidad sentado en los estudios de Caracol en Medellín. Chontico, Así buenos lo días. estamos haciendo. Muy buenos días. Saludo Señor a la Chontico. mesa de trabajo. Sí, gracias. Primero un saludo a la mesa de trabajo, a Félix sobre todo. Lo está escuchando Paisanito, ya también. usted sabe. Muy Sí. bien. Bueno, su paisanito lo está escuchando. Señor Chontico, ¿por qué razón ha querido usted acercarse a Caracol y qué es lo que quiere contar? A ver, primero que todo, son 22 años de una niñez con una zozobra muy maluca. Estando yo en mi niñez, aconteció una reunión donde el general Maza Márquez dice que no conoce a Puerto Boyacá, y él sí la conoce, donde ascendió en un helicóptero en el 23 más o menos de marzo del 88 a tener una reunión con unos personajes en los cuales yo no sabía que eran pues de esa magnitud, porque era un niño de 12 años. Ahora ya estoy grandecito y todo lo que escuché lo he escuchado del magnicidio de Galán, de muchas cosas, y él sí hizo parte más o menos de lo que se le hizo a Galán. Él no fue el homicida, él no apretó el gatillo, pero uno de los actores intelectuales sí. Señor Entonces, Chontico. mi denuncia es muy grave, mi denuncia es muy grave. Señor Chontico, pero es que no le estamos entendiendo nada. Usted dice que tenía 12 años cuando estuvo en una reunión. Sí, ¿En señor. dónde? ¿Con quién? En Puerto Boyacá, en la hacienda Nápoles, 2 kilómetros antes de Doradal. ¿Y quién estaba en esa reunión? Ja. Téngase durito. Téngase en durito en Colombia porque se está destapando una olla fea. Hay más de 40 testigos, pero no sé por qué no hablan. ¿Será por la falta de seguridad para los testigos en Colombia o no? Mire, yo lo voy a decir. Primero, Santofinio, fumador de tabaco. Él mismo me decía, vea, tráigame el tabaco cubano aquel. Yo le prendía su tabaco con 12 años, entonces él puede saber quién soy. También le voy a decir quién estaba. Estaba mi patrón, o sea, el patrón de mi tío Buñuelo, que era el jardinero de allá de la Nápoles, ¿cierto? Un momento. Estaba dígame. ¿Usted es sobrino de Buñuelo? Sí, señor, pero de Buñuelo el jardinero de la Nápoles. Ah, no alias Buñuelo. No, ¿Quién más señor. estaba? ¿Quién más estaba? Mire, estaba Miguel Rodríguez Orejuela y su hermano, en plena guerra quemando la droga a la rebaja, ¿sí recuerda? En 1988 quemando la droga a la rebaja y ellos estaban allá. Pero ¿No le parece ahí- eso como muy extraño? Ahí viene la primera situación muy contradictoria. Es que en esa época Sí, señor. el cartel de Cali y el cartel de Medellín se estaban matando entre sí. Entonces, ¿cómo pudieron bueno, estar en una reunión? Eso es un punto muy clave, mire. Si estaba el mexicano Ramón Izaza, Víctor Carranza y Hernán Giraldo, ¿cierto? Estaba Santofinio, estaba Miguel Rodríguez y su hermano, estaban los Pepes que no son perseguidos por el Escobar, es Pepe Nao y Pepe Botero, muy amigo de Miguel Maza Márquez, enseguida más adelantico le digo porque muy amigo. Mire también quién estaba, el niño de los Ochoa, recién extraditado como hace 4 o 5 años, ¿cierto que sí? No le miento. También estaba un joven adolescente, un poquito más grande que yo, que le llama Pipe Galeano Ochoa, usted sabe de qué nombre le estoy hablando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces mire, Popeye no estaba, pero todos los días cuando estaba en la Nápoles me daba muchos calvazos. Él sabe quién soy yo. Por eso Maza Márquez no vio a Popeye ese día de esa reunión. ¿Sí me está escuchando? Sí, señor, lo estoy escuchando. Siga Bueno, adelante con su relato, por favor. Si yo le digo a usted que a un general de la República de Colombia lo asesinaron, dicen que se le reventaron los frenos siendo candidato para la gobernación de Santander, creo que era mi general Carreño, quiero que usted me diga si estoy equivocado. Sí, señor, fue comandante del ejército. La segunda división en Santander, estaba ahí recién ascendido siendo teniente coronel del ejército. Pero, Chontico, es que esta historia nos podemos quedar 2 días porque tiene muchos matices. Sí. Yo lo que quiero Tiene es que usted muchos matices, vea. Yo que lo que En quiero es que fin. usted me cuente por qué razón usted se va a un medio de comunicación después de escuchar al general Maza en la W
y quiere relacionarlo a él con todos esos matones con que usted estaba reunido. ¿Qué tenía que ver o No, cómo espere, puede probar? Yo no estaba reunido con ningunos matones, qué pena. Yo estaba ahí porque era un niño y porque mi tío me llevó para allá porque quería que yo trabajara, que fuera un buen niño y quería que trabajara. Yo no estaba reunido. Presencié una reunión siendo un niño y ahora cargo con 22 años de dolor y de tragedias y de tristezas corriendo. ¿Qué tiene que ver esa reunión con el general Massa? Es que el general Massa es que él estaba en la reunión. Estaba allá. Sí, mire, vea, yo le voy a decir otra vez la lista, vea, porque yo tengo que apuntar porque estoy tan nervioso que me olvidan hasta los nombres. Mire, vea, Ramón Izaza, el mexicano, Víctor Carranza y Hernán Giraldo. Hernán Giraldo, el contrabandista de Santa Marta, porque él no era ni narcotraficante ni era paramilitar. En ese día todavía no existían las autodefensas, eran los macetos. Creo yo que a partir de esa reunión se fundaron las autodefensas, pero le voy a explicar por qué. Mire, si estábamos Pablo Escobar... ¿Me repite la fecha? Más o menos el 22 de marzo del 88. Como un mes, sí señor, como un mes más o menos de yo haber cumplido años. 12 años ha pasado. Permítame. 22 años. ¿Usted tenía 12 años? Sí, señor. Es decir, usted 35 años. Usted va a cumplir 35. Permítame, señor Chontico, porque lo está escuchando el general Massa Márquez. General Massa Márquez, ¿usted recuerda haber estado en esa reunión que dice este testigo en Medellín? Que esa es una... No. Es una fábula. Está hablando de la finca Nápoles. La finca Nápoles era la de Pablo Escobar. ¿Cómo voy a estar yo, el general Massa, en el 88, en la finca de Pablo Escobar? Cuando yo era el enemigo número uno de él y que estábamos ofreciendo no sé cuántos millones por la cabeza mía. Segundo, yo no conocí Nápoles, nunca estuve en Nápoles, nunca viajé en helicóptero en esa zona. Y también me llamó la atención el número de personajes que según él estaban allí, incluyendo a Hernán Giraldo. Yo investigué a Hernán Giraldo y a Fidel Castaño, y con base en eso fueron condenados a 20 años de cárcel. Hernán Castaño fue extraditado odiando al general Massa, de tal suerte que todas esas son, precisamente, Julio, queremos manejar la justicia utilizando esos procedimientos. Pero esto es un procedimiento que se sale de la lógica de cualquier esquema. Que en la misma reunión estuvieron los Rodrigo Guejuela, Pablo Escobar, los Paracos. Eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación. Señor Chontico, ahí escucha usted al general Massa. Jamás estuvo allá. Hay una tremenda contradicción con su argumento porque usted está hablando de todos los enemigos de él. Espérese y verá, yo le voy a decir una cosita. Creo yo que con tantos intentos de asesinato, ¿por qué no se murió? Pues porque estaba con ellos. Yo le quiero explicar algo a usted, Julio. Estaban allá, yo denomino eso como una mano negra, porque pobre Galán. Es que allá también estaba César Gaviria Trujillo, que era el amigo personal de Galán. En el 88 era el amigo personal de Galán. Entonces, que no vaya a decir este señor que él sí conoce a Puerto Boyacá y conoce al otro lado de Puerto Boyacá para la entrada para la Dorada Caldas, donde se va para la Hacienda Nápoles y para Doradal. Él sí estaba allá. Incluso en el 93 más o menos, este señor Massa Márquez estuvo en el Rodadero, en el edificio Rodamar, dando una entrevista a algún medio de comunicación, no recuerdo porque más o menos... ya se entiende que estaba de todas maneras muy jovencito, pero luego de esa reunión con la persona que me adoptó a mí para cuidarme porque a mi tío lo desaparecieron, él se reunió. ¿Quién es esta persona? Se llama o se denomina con un nombre, porque él es narcotraficante, se llama Pepe Henao y Pepe Botero, que son los Pepe, no los perseguidos por Pablo Escobar, que eso fue un nombre que le dio la prensa a los Pepes. Pepe Henao está extraditado en este momento, lo extraditaron más o menos en el 2004, amigo personal de él. O usted no lo va a abrazar, mi general, ni le va a dar un abrazo bien fuerte a un señor trozo como usted estaba en ese año, porque no lo conoce. Un narcotraficante, vea, si no se creen las personas malas que incidieron en delitos,
que saben cosas para denunciar, entonces ¿cómo va a operar aquí la ley o el derecho en Colombia? Pero lo que pasa es que resulta muy extraño que usted salga con esta historia ahora y de usted nadie tenía noticia. Es que, mire, son 22 pelis, mijo, que es que estoy corriendo desde niño. Vea, incluso me atrevo a decirlo acá en la radio. Pero ¿por qué no le contó todo esto a las autoridades hace 22 años, o hace 10, o hace 5? ¿Por qué aparece el día de la noticia del general Massa? No, yo lo escuché como antier también, y si yo te digo en este momento que Jair Klein no vino aquí a hacer muchas cosas, vino por parte del Estado, porque es que allá también estaba reunido. Es que nosotros no sabemos en Colombia quién viene a reunirse a qué. Y yo le estoy hablando algo vivido, y podemos ir a la hacienda Nápoles y en los espacios que utilizaban. Señor Chontico, dígame, una persona que pueda confirmar lo que usted está diciendo. Una. Pepe Nao, extraditado, está en Nueva York. Él era mi papá y con él fui yo quien inventó los submarinos siendo un niño. Que el primer golpe que pegó fueron 32 toneladas. Entonces, ¿cómo que quién? Y después nos cogieron uno en Bogotá. Armándolo, un general de la República de la Policía cogió un submarino en Bogotá recién armándolo, más o menos entre el 92 y 93. Pero usted se da cuenta que después de esta entrevista es posible que ya esté en la puerta la policía o esté la fiscalía, o usted se presentaría hoy y contaría todo esto cédula en mano ante una autoridad. Probablemente. Póngame al ministro del Interior y de Justicia. Cuénteme una cosa, ¿usted tiene algún antecedente hoy judicial? Es decir, ¿usted ha estado preso, por ejemplo? Sí, señor. ¿Y por qué ha estado preso? Por extorsión y entonces, por otras cosas más. Bueno, yo me imagino las otras... Pero no, espérate. Un segundo. Espérate. Pero es que mire, estamos hablando con un general de la República que él está respondiendo por unas acusaciones muy graves que se le están haciendo. Sí, señor. Jamás se ha escondido, siempre está atendiendo esta denuncia y siempre lo ha hecho. Ha sido reconocido como uno de los policías más importantes que ha combatido a las mafias, a todos esos amigos que usted recuerda, toda esa gente. El Departamento Administrativo de Seguridad durante más de, pues yo creo que una generación del DAS puede dar fe de quién es el general Massa Márquez, y que de pronto aparezca un señor que ha estado en la cárcel, sí, señor. Que ha cometido varios delitos, que su papá está extraditado, que su tío lo llevaba a reuniones con estos señores a planear magnicidios, aparezca de pronto a decir que el general Massa estuvo en una reunión con todos sus enemigos. ¿Usted cree que eso es fácil de creer? ¿Que es contraproducente o qué? No, ¿cómo se puede creer eso? Piedad dijo que nosotros vivíamos, Piedad Córdoba dijo que nosotros vivíamos, ustedes saben lo que ella dijo, ¿cierto? Que vivíamos en una fosa común. Y a veces las fosas comunes somos con quienes vivimos alrededor. Qué pena con mi general Massa, pero yo le puedo contradecir eso, y yo en realidad si tuviera la facultad, la capacidad de ir a buscar muchas personas, porque es que no era Chontico solamente es que estaba ahí. Ahí habían jardineros, habían cerrajeros, muchas personas alrededor de esa reunión. Muchos capitanes del Bárbula de Puerto Boyacá, muchos tenientes, muchos suboficiales. Simplemente en Colombia las cosas se hacen porque el que manda, manda y punto. No es que yo como Chontico vaya a decir o me vaya a inventar, señor. Yo le estoy diciendo a usted que yo siendo niño, primero que todo, veía todo lo que hablaban. Porque como era un niño, ¿qué van a pensar que un niño iba a hablar? Entonces no sé por qué la razón de que puede ser contradictorio, eso le estaba diciendo yo a Ana María, puede ser contradictorio, pero recuerden que él es del DAS, inteligencia militar, o inteligencia de la policía, o el B2 del ejército, muchas cosas se ocultan, Félix, señores, por Dios, muchas cosas se han ocultado con el manicidio de Luis Carlos Galán, y me da mucha tristeza de que tantos políticos que estuvieron allá en esa reunión, a toda hora, rabo de paja, los llaman, les dicen, es verdad, él es un general muy prestigioso, pero yo le puedo decir, la olla se está estallando y de pronto hablo yo hoy y mañana o el lunes habla otra persona que también estuvo allá. Es que yo no estoy diciendo ni que estoy hablando porque yo me quiera enriquecer, que porque me quieran exiliar, que porque... No, Julio, le digo algo, llevo 22 años desde mi niñez bregando a estallar esto.
estoy estallando esto. Yo le dije a Ana María, si quieres me comunicas primero con ellos y hablamos a ver si se puede o no se puede hablar. Y es verdad. Y yo le dije a ella, póngame al ministro del Interior y de Justicia, porque con él de pronto me puedo sentir seguro, porque es que ni la guerrilla le mandó al ministro del Interior y de Justicia a volarle en una carta bomba, en un paquete bomba cuando le dañaron sus dedos. Eso fue la política, porque esa reunión se planteó ahí. Eso se planteó ahí, se hablaron muchas cosas. Yo sé muchos secretos, hice borradores de un libro en cuanto a todas estas personas y personajes que le hablé. Y que Hernán Giraldo no puede ser condenado tampoco por paramilitarismo, porque es que él no se inventó los paramilitares. Sí, señor. Pues ahí queda planteada la denuncia. Debo darle cambio al general Maza si tiene alguna otra cosa más que agregar ante esta historia que pues debemos remitirla es a las autoridades. Este señor está en los estudios de Caracol en Medellín y pues si tiene cómo probar lo que está diciendo, que lo diga ante las autoridades correspondientes. Señor general Maza, ¿algo más? Bueno, me causa más que sorpresa, juicio, ¿no? El ubicarme a mí en la finca en el 88 de Nápoles, junto con Pablo Escobar, eso no tiene presentación. Segundo, que yo me abracé con alguien en el 93. Yo en el 93 estaba en Venezuela, con una comisión diplomática, 92 y 93. Hasta el 94 me retiré. Entonces no era el general Maza el que estaba abrazándose con alguien ahí, como dice él. Y tercero, pues, Hernán Giraldo sí fue un paramilitar porque él estuvo condenado junto con Fidel Castaño en la masacre del Urabá antioqueño y fue condenado a 20 años de cárcel. 20 años de cárcel fue condenado, ambos son condenados a 20 años de cárcel. En esa matanza del Urabá antioqueño, de esas conocidas de antemano. Él después se refugió en la Sierra Nevada y allá prácticamente montó un emporio de narcotráfico y de paracos y de todo, ¿no? Junto con Jorge 40, ¿no? Y quiero decirlo que ese tipo me odió toda la vida allá en Santa Marta, todo el mundo lo decía, yo por eso casi no iba a Santa Marta. E inclusive, el primer atentado que hubo fue contra mi familia, con la casa de mi hermano mayor, Andrés Maza, que está de cáncer. Me metieron una bomba y supimos que había sido Hernán Giraldo. Entonces todos esos episodios muy tristes de mi vida no dejan de provocarme hasta cierto punto dolor, ¿no? Y ahora oír a este señor decir lo que acaba de decir, que lo jodió Guerjuela, que Pablo Escobar, es decir, todos los mafiosos eran amigos, según él, pues. Y el país y la historia y los antecedentes demuestran todo lo contrario. Entonces, Julio, yo creo que está bien que dentro de la prensa todas esas cosas tengan cabida, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Su general, hicimos que el señor se presentara personalmente con su identificación y si se quería hacer la denuncia, pues tuviéramos la oportunidad de escucharlo a usted. Serán las autoridades las que valoren este testimonio si les interesa. Ya saben de qué se trata. General, gracias por atendernos nuevamente. Ha sido usted muy amable.